La primera pregunta. Bueno, en el día de hoy, 1 de julio del 2020, que va a ser el miércoles que viene, pero se va a subir en ese momento, se cumplen 20 años de la primera colación de grado de nuestra universidad. ¿Qué reflexión podés hacer acerca de los 7.500 graduados y graduadas que se han formado en la UNLA a lo largo de estos años? Bueno, primero, feliz cumpleaños a todos y todas, ¿no? Porque si fue la primera graduación, yo ya las efemérides me las olvido. Pero para mí es realmente un éxito, si se puede hablar de éxito, pero es lo que creíamos y queremos todos y todas los docentes. Eh, ¿Por qué? Porque esto que decías antes, los conceptos no caen del cielo, las ideas no caen del cielo. Yo tuve que aprender mucho también, porque nunca había hecho una universidad nueva en el conurbano. Era pensar cómo todas las críticas que tenían aquellos autores que ustedes leen, por ejemplo, Hernández Arregui, Jaureche, Scalabrini, etcétera, fueron muy críticos con la Universidad Argentina, muy críticos, porque se alejaban y eran las doctas, ¿viste? Como la de Córdoba. Las universidades hacían doctores, pero no se ocupaban de resolver los problemas del país. Entonces, cuando yo digo que hay que hacer una sustitución de importación de ideas, no es un chiste, porque estamos colonizados de la cabeza a los pies, para decir algo. O sea, y después, como me decía de llenar un día, bueno, uno está acostumbrado a que le metan la mano en el bolsillo. Primero te la meten en la cabeza y después te la meten en el bolsillo. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, que me llamó un juez de Lomas, que no es Villena, que está por cumplir 90 años, un laboralista. Y me decía que le complicaba esto del Zoom y de todo lo que estamos haciendo nosotros. Y obviamente, pero le digo, bueno, no te vas a jubilar de la vida, obviamente. No se jubiló y sigue batallando. Y yo creo que, como decíamos hoy con él, se llama Rodríguez Lunengo, Néstor, de Loma de Zamora, y la verdad es que uno no sabe hasta que no practica, cuando no, y es ensayo y error, o sea, uno se equivoca y se hace traspiés y etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ahora estoy leyendo un libro que se los recomiendo, de Agnes Heller, que es una filósofa, también debe estar por cumplir 90 o más, pero estudió con Lukács, etcétera, etcétera. Y ella tiene una teoría de los sentimientos, porque si nosotros creemos, por ejemplo, que educar es crear voluntades, como decía Simón Rodríguez, bueno, ¿cómo se crean voluntades? Porque queremos que sirvan para la práctica también, para modificar la realidad. Entonces, ella habla del sentimiento, el pensamiento y la acción. Y yo creo que esa tríada es muy importante, porque, por ejemplo, en mi propia vida, yo vi la injusticia primero como sentimiento, y después empecé a pensar cómo se transformaba, y después pasé a la acción. No es que uno es un voluntarista así que no sabe nada. Uno tiene el sentimiento, después piensa y después actúa. Y esto del voluntarismo que me decían muchas veces, me criticaban, digo, bueno, ¿qué es? Un exceso de voluntad, ¿no? Pero uno se equivoca, se tropieza, no hay que tenerle miedo al error, porque cuando uno hace cosas, se equivoca. Pero bueno, cuando nosotros, la primera pregunta es, estoy muy contenta de las y los graduados. Ahora, sabemos que la moralidad, que tiene que ver con esto, con el sentimiento, con el pensamiento, con la acción, va cambiando a lo largo de los años y de los siglos también. Entonces, nosotros
cuando empezamos a hacer aquello que tanto criticaban nuestros pensadores nacionales de las universidades públicas, y también te decían, en Lanús, sí, en Lanús, como les decía antes, si el pueblo no puede ir a la escuela, hay que llevar la escuela al pueblo. Así clarito. Nosotros empezamos, esta es otra pregunta que leí, empezamos en el 95, y cuando no me querían dar eh, la CONEAU, la evaluación positiva, etcétera, etcétera, después vinieron, después me la dieron, obviamente, inauguramos el 4 de junio, en su momento, en que no teníamos ni casa, ni un retrato de mi abuelo, como diría León Felipe, pero bueno, después lo logramos. Pero la verdad que no entendieron nunca que cuando yo ya se los conté, me parece, pero bueno, lo pueden, si van a grabar, lo pueden decir, etcétera, etcétera. Cuando les dije a los de la CONEAU, qué raro que ustedes no conozcan, hay más de 300 universidades en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud. Miren ahora cómo vuelve, ¿no? El racismo. Pero, ¿qué hizo Lincoln? Y todos pensaban que la universidad, vinieron 37 investigadores de Estados Unidos a ver la universidad, y estaban encantados. Pedro Croce me llamó, que era la mejor, que era bla. ¿Por qué? Porque creían, y después me invitaron a Estados Unidos, a Georgia, porque creían que era una Problem-Oriented University. ¿Qué es una Problem-Oriented University en Estados Unidos? Es cuando Lincoln le da la tierra, por eso se llaman primero Land Grant Universities, o sea, por un grant, por una donación. Se creyeron que no que sacamos las leyes, sino que me la regalaron, las leyes, la tierra, porque claro, eran del Congreso. Y el Congreso, después de que Lincoln abolió la esclavitud, querían hacer algo, cambiar de modelo económico, social. O sea, ¿qué hacían con una raza que eran esclavos y que sabían solamente cosechar algodón? ¿Cómo hacían? Entonces hicieron eso. Como decíamos antes, le llevaron la escuela al pueblo. O sea, hicieron muchas universidades que se llaman Land Grant Universities, y al principio eran para negros nada más, para cambiar de modelo educativo, para cambiar y darles otro expertise que podían tener esa raza, porque cosechaban algodón y las mujeres hacían de servicio doméstico. Eso lo que vemos en varias películas americanas. Pero bueno, la CONEAU finalmente nos aprobó, y más allá de que no sabían esto, de que había habido una evaluación porque vinieron, no nos evaluaron, pero vinieron de Estados Unidos 37 investigadores en su momento, y vieron y creyeron que era eso, que el país había decidido cambiar de modelo económico-social. Y no fue así. Este modelo, que es mentira que hay otras acá en la Argentina, no hay eh, universidades transdisciplinares que tengan eh, por problema y no por disciplina, hay que defenderla. Y por eso yo digo, en vez de ser guardianes, pero podrían ser guardianes también, pero no con la excepción que tenemos acá en la Argentina, pero centinelas, tienen que estar atentos, porque en cualquier momento quieren hacer disciplinas. Algunos me preguntaron, ¿qué es una universidad sin derecho? Digo, ¿cuál es el problema? La justicia no es el derecho, ya lo vimos, ¿no? Creo que lo estamos viviendo. Entonces, nosotros y ustedes particularmente, obviamente que estoy re orgullosa de todos y todas las graduadas, porque para eso
y trabajamos todos los días, pero también porque se van con otra cabeza. Y si ahora quieren para el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, la gente de seguridad, para porque no tenemos un Ministerio de la Medicina, ¿o sí? No, tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de Educación, tenemos un Ministerio de Seguridad. No tenemos disciplinas para ejecutar, ¿no? O sea, todo lo demás son, por ejemplo, ¿qué podrían hacer los médicos ahora solos si no tuvieran enfermeras, personas que los ayudan, etcétera, etcétera? No podrían. El personal de salud no son todos médicos. No es así. Claro. Pero bueno, yo confío en todos ustedes. Con respecto a lo que planteás de las universidades de conurbano, bueno, que es un hecho muy reciente en la historia, digo, los últimos 30 años de historia se pobló el conurbano de universidades y la UNLA en particular, que fueron atacadas durante varios momentos como universidades de menor calidad o universidades donde se hacía política, y contestamos desde la universidad como formadora de valores, y bueno, los 20 valores que inauguramos en el 20º aniversario. ¿Qué comentario, digo, te podés dar acerca de esto, de la formación en valores y en relación a la diferencia y al proyecto universitario de Lanús? Mira, nuestra universidad fue fundada a través de un proyecto que ahora quieren homenajearlo. Bueno, una cosa es desear, diría Ortega y Gasset, y otra cosa es poner la voluntad, quererla de verdad. O sea, un proyecto que podía haber quedado como tantos otros proyectos de ley, pero lo agarró Cafiero, Antonio Cafiero, con Quinimil. Entonces están furiosos porque, bueno, no importa. Eh, lo que a mí me importa, más allá de eso, es que nosotros le dimos un giro, ¿no? Un giro epistemológico, como dicen ustedes, pero también un giro en la creación de una universidad que necesitaba cambiar, y por la propia historia, obviamente, sabemos que si no va a la escuela al pueblo, si el pueblo no puede ir a la escuela, tiene que ir a la escuela al pueblo. Entonces, lo cual se hicieron muchas universidades después de eso. Pero lamentablemente todavía no hay este tipo de universidad donde van a egresar ustedes, y son egresados, van a egresar muchos otros miles, pero tenemos que defender este proyecto, porque es la única manera eh, de colaborar a resolver problemas. Acá está aquí un compañero de seguridad que está en el ministerio, y seguramente vas a aportar ahí. Y te vas a equivocar también, obviamente, como nos equivocamos todos, pero haciendo. Porque desear, como decía Ortega, es del niño, ¿no? Deseo y no saben qué desean. Le podés dar un chupetín, pero quererlo de verdad es otra cosa. Y esa que escribe Ortega Gasset en la misión de la universidad, es muy importante, porque a mí me decían voluntarista. Bueno, lo cierto es que en el conurbano, ustedes vieron que ahora hay en Hurlingham, en Avellaneda, en varios lugares, pero siguen poniendo o derecho o medicina. O sea, ¿quiénes pueden concebir cómo resolver un problema? No, está medio bravo, ¿no? Eh, porque el médico per se no puede. Tiene que tener una comunidad, y ustedes son ya de hecho una comunidad de transdisciplinar, diríamos, y me parece que es muy importante eso. Yo estoy, les digo, muy contenta, muy orgullosa de lo que hicimos. Nadie hace nada solo, eso lo tienen que tener claro.
Y bueno, tienen que ser eso, centinelas y guardianes de la forma de implementar este modelo de universidad. Y con respecto a los valores, ustedes vieron que la última vez juramos todos las autoridades. Y lo cierto es que cuando juramos, ustedes se recuerdan, seguramente, toda la asamblea quiso jurar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los valores con el conocimiento? Tiene que ver, como decía Heller, el pensamiento no es avalorativo, es mentira, ¿no? El sentimiento no es avalorativo. Todo tiene que ver con la moralidad. La acción, el pensamiento y el sentimiento también. Cuando uno siente de joven o de niño o de niña el sentimiento de injusticia, es muy fuerte. Y entonces lo que vos me decías, me preguntabas, ¿qué tiene que ver esto del desprecio que tienen con las universidades del conurbano? En realidad no son las universidades del conurbano, en realidad es el conurbano, o sea, es el cabecita negra lo que desprecian, humillan, desprecian, etc. Y ese pueblo es el mismo pueblo que hace a la democracia, y el que busca justicia social. Tenemos que sacar esa imagen de que desprecian a las universidades. En realidad desprecian a las universidades públicas, como lo hizo Vidal, como lo hizo Macri, caíste en la universidad pública, y eso no es así. Porque parece que lo privado es lo bueno y lo público es lo malo. ¿Qué haríamos ahora sin un Ministerio de Salud? ¿No? Que tiene que tomar decisiones, les guste o nos guste o no nos guste. Tiene que tomar decisiones. Y el tema, cuando yo escribí eso de la razón decidida, mi compañero de otras épocas, Ernesto Villanueva, me decía, esto a mí me dicen de todo, imagínate con vos con la razón decidida. Y sí, la razón te tiene que decidir. No es una razón ilustrada de siempre que quieren decir que entonces los mejores son los de la privada. Mentira. Y las universidades doctas, diría la docta, la de Córdoba, por ejemplo, fue porque fue una de las primeras. Y ahí fueron a estudiar muchos y muchas no, pero bueno, muchos, de nuestros próceres. Pero ¿qué les enseñaban? Sobre todo les enseñaban la famosa ciencia del derecho. Y si no entendemos que todo tiene que ver con la moralidad y tanto el sentimiento como el pensamiento como la acción, la voluntad de hacer cosas y de hacer algo que para esa época, cuando nosotros empezamos, era medio disruptivo. Todo, todo tiene que ver con todo, dirían ahora, pero todo tiene que ver con la moralidad. Es un deseo más, como decía, más elevado, decía acá, el querer, la voluntad. Pero bueno, yo para eso de los valores, yo creo que finalmente, después de muchos años, pudimos hacer y concluir y coincidir en un grupo de valores. Seguramente no en todos, pero seguramente lo que juramos, y juramos todos, incluso los graduados, incluso los estudiantes, fue defender este tipo de modelo. No es fácil, ¿eh? Siempre nos van a atacar. Ana, decía entonces, con respecto a todo lo que venías planteando, y bueno, la frase de Ortega y Gasset de en las ideas tenemos, pero en las creencias estamos,
voy a juntar un poco las dos preguntas de la importancia que crees que tiene la formación y la capacitación permanente de los graduados y graduadas más y algo que, bueno, vos ya planteabas, pero la ventaja en estos tiempos de emergencia, de pandemia, que tienen nuestros graduados al formarse en la interdisciplina, en la transdisciplina, ¿qué ventajas crees que tienen por un lado y por otro lado la necesidad de la formación permanente? Bueno, ustedes saben que más allá de la escalerita que uno podría decirle licenciado, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera, como casi militar. Pero lo que uno no puede dejar de hacer es seguir capacitándose. Si yo no hubiera tenido esta voluntad, no estaríamos acá hablando por Zoom, más allá de que no tengo 90 años como mi amigo el juez, pero las tecnologías sirven como instrumento, es un instrumento de nuestro querer, de nuestras creencias, de nuestra voluntad de transformar la realidad. No es que la tecnología per se puede ser para la justicia social o para la injusticia. Ustedes vieron lo que fue el seguimiento, el espionaje. Bueno, muchos utilizan las fake news, etcétera, etcétera, para, para difundir cosas que no son justas para nuestros valores, ¿no? Entonces, la tecnología, como decía, ya lo saben, porque se lo conté muchas veces, el que inventó la retroalimentación, que escribió ese librito, que si no lo leyeron, lo tienen que leer, que es muy, muy cortito. El Norbert Wiener, que le dicen el padre de la cibernética, que inventó la retroalimentación, él que hizo, hizo este libro que se llama Dios y el Golem, Sociedad Anónima, porque lo primero que hicieron con su invento fue tirar la bomba atómica. O sea, porque tenían el dispositivo de la retroalimentación de la computadora, de la cibernética. El padre de la cibernética, cuando vio eso, Golem es, alguno de ustedes debe haber visto o no, porque es muy vieja la película, Mickey Mouse cuando hace el aprendiz de brujo. Y todos sabemos que la ciencia es un aprendiz de brujo. Es mentira que también es exacta, salvo las matemáticas, que logramos que sea exacta porque la inventamos los propios hombres o humanidad, la humanidad, pero el resto está todo en discusión. Está todo en discusión. Sabemos que 2 más 2 son 4, pero ¿para qué van a usar la retroalimentación? No lo sabemos. O sea, le dan poderes a ciertos, y ustedes vieron que están en discusión de dónde salió el virus, que fue una manipulación biológica en algún momento, etc. No lo sé, nadie lo sabe. Si hicieron algún invento, alguna cosa biológica en China o en vaya a saber dónde. Yo les recomiendo, ya que estamos hablando de la post-pandemia, nosotros hicimos, supongo que algunos lo deben conocer, con Alcira Argumedo. ¿No las conocen? Nadie. Bueno. Ah, sí, acá están diciendo, sí que sí. Bueno, Alcira Argumedo es de mi época un poco mayor, pero de mi época dábamos clases juntas. Y es muy latinoamericanista, etcétera. Bueno, venimos de la misma cepa. Pero hicimos un debate, abrimos un debate con la post-pandemia, debate de qué vamos a poder hacer o no de mejor a nuestro país. Ella hizo todo en investigación y su hijo sobre el tema del virus, pero insisto, o sea, la ciencia puede ser para bien o para mal, así de clarito, o sea, puede venir el virus y infectarnos a todos, o puede
tirarse la bomba atómica con un invento como la retroalimentación de cibernética, así clarito. Entonces, no tenemos que hacer cientificismo. Nuestra universidad está para resolver problemas, o sea, es orientada hacia los problemas. Los campos son problemáticos. No tenemos ciencia cierta, como no tienen ciencia cierta ahora los médicos y ni nosotros sabemos, ni nosotros que nos especializamos en resolver problemas, pero ¿cómo resolveríamos este problema de la peste, del virus? Pero bueno, yo creo eso. Y creer, diría Scalabrini Ortiz, es la magia de la vida, ¿no? Bien. Tener fe. Y yo tengo fe en que todos ustedes y todas van a defender este modelo. Bueno, y para finalizar, bueno, hablas del cientificismo, de la ciencia, llevándolo a un libro que la UNLA también editó en este compromiso de pensarnos desde acá, que es el libro que se editó de Fermín Chávez, de la epistemología de la periferia, en este momento de pospandemia, bueno, actualmente en la pandemia, en el futuro momento de la pospandemia, ¿cuál es la importancia de seguir pensando y seguir construyendo epistemologías desde las periferias, tanto globales como también dentro de los propios territorios, el conurbano? Digo, ¿qué significa generar una nueva epistemología y cuáles son los desafíos que tiene en este nuevo tiempo? Bueno, vos sabés que nosotros invertimos el mapa, que la periferia son ellos, no nosotros, pero bueno, ese es un chiste. Pero lo cierto es que mucho, más allá que Fermín me encanta, pero mucho, este término de la periferia no me gusta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo del conurbano. La periferia de la ciudad de Buenos Aires. La centralidad depende de dónde lo mires. O sea, porque a veces cuando uno dice, pinto mi aldea y pinto el mundo, como decía un pintor, bueno, nosotros tenemos que saber que tenemos juntamente que cambiar, y ya lo dije en el Congreso de Filosofía, tenemos que cambiar de una vez por todas el apotegma cartesiano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes deben saber, aunque no hayan leído filosofía, pienso, luego existo. No, no es así. Existo y de donde existo, pienso. No, no es que yo pienso desde cualquier lugar. O sea, y que mi ser está revelado y centrado en pensar. No, uno piensa desde donde nació, desde donde se crió, desde donde tuvo experiencia, desde donde tuvo sentimiento, de donde no se piensa desde cualquier lado. Entonces, esto que Fermín Chávez sabía muy bien, capaz que los que venimos de la filosofía, ¿no? Del historicismo, de la historia, etcétera, etcétera, tenemos otro modelo, otra forma de pensar, que es desde donde yo no podría pensar así si no me hubiera criado acá, si no hubiera tenido las experiencias que tuve desde chica, por ser de acá. O sea, de desprecio, de irme acá, de allá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo seguramente me hice latinoamericanista en México. Ya teníamos esta vocación desde acá, pero cuando uno la siente de verdad, el latinoamericanismo, cuando estábamos todos chilenos, uruguayos, brasileños, ecuatorianos, todos exiliados ahí en México, y sentimos que éramos lo mismo, un pueblo latinoamericano, que ellos, como siempre digo, nos ven a América Latina como un todo. Y nosotros no nos vemos como un todo. No, parece que no percibimos que
Si quieren invadir a Venezuela es porque quieren su petróleo. Si quieren dictaduras en toda América Latina, como el Plan Cóndor, es porque querían otra vez sacar nuestros recursos. De hecho, yo estoy pensando, ¿por qué, Corno, no traemos el oro que se llevó, que lo mandó Macri a Inglaterra otra vez? Y me dijeron, es exagerado. No, no es exagerado, lo sacó, si le creemos a Clarín, por ejemplo, lo sacó en Clarín. O sea, lo mandó el oro a Inglaterra y después se van a hacer pito catalán como le hacen a Venezuela. O sea, por eso yo creo que yo no me pienso desde la periferia. Yo pienso desde donde existo, y de donde existo, y viví, y veo la injusticia, la siento la injusticia, y desde ahí pienso, no soy cartesiana. Por eso, bueno, más allá de que Fermín Chávez es un ídolo, pero no me gusta, bueno, Boaventura Los Santos, que seguramente lo leyeron algunos, dice lo mismo. A la epistemología del Yo, sur. sí, pero bueno, pero yo, que escribe también muy largo, muy largo, muy largo, dice, repite 20 veces lo mismo, bueno, no importa, yo soy acotada, pero lo cierto es que nosotros tenemos que, creo yo, mis guardianes, centinelas de nuestro conocimiento, de nuestra universidad, eh, tenemos que trabajar en invertir el apotegma cartesiano. No pensamos y después existimos. No, no, es al revés. Existimos y después pensamos. ¿Y desde dónde existimos? Pensamos. No, no es así. Por eso acá ustedes me hablan del desprecio por las universidades del conurbano. Yo creo que es un desprecio por, eh, por la universidad pública, no solo del conurbano. Salvo los monumentales como Córdoba o como Buenos Aires, que son las doctas y es la única. ¿Por qué tiene que ver con el centralismo porteño ahora y el centralismo cordobés antes? Pero si uno ve, yo estaba pensando, ¿cuándo sentí la injusticia terrible? ¿Cuándo vi que era historicista la cuestión? Bueno, ya les conté cuando compré el bandoneón que las mujeres antes no usaban pantalones, ahora todas usamos pantalones. El día que fui a la cantina, cuando se abolió la ley que prohibía que las mujeres, los animales y los uniformados entraran a la cantina en México. Bueno, el primer día que salió la ley, le dije a mis becarios, que tenía varios ahí, y un viejo que después lo mataron, un guatemalteco, no importa. Y le dije, ahora me llevan, porque yo tenía que ir al restaurante a esperarlos que fueran a la cantina a tomar su tequila o lo que sea. Le digo, ahora me llevan. Claro, era el día siguiente. Nadie se animaba. Y la cara de traste, diríamos acá, de los mozos cuando le dije no me querían traer, estaban furiosos de que yo entrara, porque tenías que pasar un tiempo hasta que la moralidad se entendiera que no era por decreto ni por ley, sino porque, bueno, va cambiando con la historia. La moralidad no es de un día para el otro, son juicios morales los que tenemos nosotros, los tenemos que reconocer, nosotros tenemos juicios morales también, con nuestra universidad, con nuestra vida, con nuestra enseñanza. Pero insisto, si creemos lo que decía Simón Rodríguez, el que se copia se equivoca, y educar es crear voluntades. Bueno, ¿cómo se crea la voluntad? Como les dije, o sea, sentimiento, pensamiento y acción. Crear voluntad es crear la voluntad de todos para ponerse en movimiento, para hacer
lo que nosotros creemos que hay que hacer. Con una palabra tengo que definir la universidad, Don Quijote. Porque siempre que me preguntan los estudiantes por qué el Quijote es más grande que los molinos, porque normalmente cuando tenemos problemas pensamos que son enormes, ¿no? Y que son gigantes y que no podemos con ellos. Y cuando vi ese puente grúa, que es un puente grúa, que ahora le pusieron un chambergo y una pañuelo verde también, pero dije, bueno, ¿qué puede ser? Le dije al escultor, ¿qué puede ser? Un flaco, alto, eh, en la plaza de los Molinos. Y entonces apareció Don Quijote. Y cuando me preguntan, obviamente que todos tenemos problemas, todos y todas tenemos problemas, bastantes problemas, ¿no? Y nos parecen gigantes, gigantes, pero al final son solo molinos, cuando uno ve. Y esto que decía José Pablo, no es un monstruo lo que hicimos, le pusimos tanto afecto, tanta estética, que no está separada de la ética. Por eso lo mejor, ¿no? Para nuestra universidad pública, lo más lindo, o sea, cuando conseguimos los terrenos y más terrenos y más terrenos, no es monstruoso, José Pablo, es muy linda. Dicen que es la más linda de todas ahora. Y me alegro mucho y me llena de orgullo que todos crean que en la Universidad Nacional de Lanús es la más linda de todas, porque le pusimos mucho amor, justamente mucho sentimiento, y no hay que avergonzarse de tener ese sentimiento, porque los que quisimos hacer de la universidad pública en su momento terminamos todos o muertos o desaparecidos o exiliados, la mayoría de los estudiantes. Pero bueno, tuvimos, no todos ni todas mis compañeros tuvieron esta segunda oportunidad. Y para mí es una segunda oportunidad poder hacer una universidad como la que queríamos, que sirva al país.